RTVC Noticias. Emisión central. El presidente de la República respondió a publicación que lo vincula con millonaria suma de dinero supuestamente desaparecida de la casa de la exjefa de gabinete. Revista Semana dice que son 3.000 millones de pesos. El jefe de Estado dice que es una difamación, que la publicación busca minar la confianza de la ciudadanía y que nunca en su vida ha visto una cantidad como esa. El artículo de Semana abrió debate entre periodistas sobre el uso en el oficio de las fuentes anónimas y reservadas. Consultamos voces para que usted tenga contexto. Citación de la Fiscalía en el caso de las supuestas interceptaciones ilegales. Les contamos qué pasó con el abogado y los policías requeridos. Se levantó el debate para la legalización del comercio del cannabis con usos recreativos. Intenso cruce entre los congresistas. Avanzó la reforma laboral en el Congreso. La Comisión Séptima de Cámara le dio el visto bueno y les explicamos qué sigue. La recuperación de los hermanos indígenas avanza satisfactoriamente. Comunidades y familia pidieron respeto a la intimidad de los niños. Informe especial, tercera entrega. El misterio de los pilotos desaparecidos. Hoy, los casos están en la justicia de 3 países, pero los avances son pocos. La Fiscalía analiza hipótesis como secuestro extorsivo por parte de Sendero Luminoso o bandas del narcotráfico. Un supuesto campo de concentración donde los tendrían no se descarta. Noticias de las regiones. Disidencias de las FARC inauguraron puente y una vía en Tibú, norte de Santander. Investigan nuevos casos de cuerpos con señales de tortura en Medellín. 2 víctimas halladas en bolsas. En Berlín, Alemania, el presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió con cerca de 500 colombianos residentes en este país. Los detalles en minutos. En el mundo, 9 detenidos por la tragedia del naufragio que deja cientos de muertos en Grecia. En deportes, este viernes inicia la Vuelta a Colombia. Reporte con el enviado especial de RTVC Noticias y Señal Colombia. Y ya viene oportunidades. Hay 1 millón de cupos para estudiar inglés gratis. Y en cultura, buenas noticias para la casa RTVC. El documental Páramos, el país de la niebla de Señal Colombia está nominado a los premios de la Fundación Gabo. Estamos asustados es cuando cambian. El presidente de la República emitió un comunicado en respuesta a un artículo periodístico en el cual lo acusan de ser el dueño de una millonaria cifra de dinero en medio del caso de robo denunciado por la ex jefa de gabinete Laura Sarabia. El jefe de Estado dice que no ha visto en su vida esa cantidad de dinero y que el objetivo de la publicación es difamarlo y minar la confianza de la ciudadanía. Este comunicado firmado por el presidente de la República es la respuesta a una publicación de la revista Semana. Se lee en el artículo que una fuente cuya identidad el medio mantiene en confidencialidad dice que el dinero supuestamente robado de la casa de Laura Sarabia era, entre comillas, 5 maletas con 3.000 millones de pesos y que ese dinero pertenecía al jefe de Estado. Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación en la revista Semana. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio. El jefe de Estado habló también de sus solicitudes para que se investigue el caso. En diversas intervenciones públicas he pedido de manera contundente que sean las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones y he brindado las garantías para que éstas puedan realizar su trabajo con total libertad, acceso y transparencia, sin ningún tipo de obstáculo. Según el presidente de la República, la publicación busca efectos específicos. Estos supuestos testimonios, que tienen un interés difamatorio en contra del presidente de la República, buscan minar la confianza de la ciudadanía en el gobierno nacional a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan ni existen ningún tipo de pruebas. El comunicado agrega que los mismos propietarios de la revista son testigos de primer orden de la honorabilidad del jefe de Estado en sus años como legislador. El presidente de la República explica que nunca ha sacado provecho de los negocios en distintas áreas de los dueños de la revista.
La exjefa de gabinete, Laura Sarabia, emitió un comunicado. Asegura que no reconoce esa cantidad de dinero y que no solo identifica un ataque en su contra, sino en contra de la credibilidad del presidente y del gobierno general. Recuerda que junto con sus abogados han estado dispuestos a responder ante las autoridades pertinentes. Además del comunicado del presidente Gustavo Petro en su visita a Alemania, se refirió a los señalamientos en su contra. Dijo que carecen de argumento, pero que según él tienen un propósito. Luisa Barberi desde Berlín, adelante. Compañeros y televidentes, muy buenas noches. Yo les cuento que desde aquí, desde Berlín, Alemania, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a lo que considera ataques en contra de su gobierno. Dice que lo que buscan es separar al gobierno del pueblo. El primer mandatario se refirió a lo que considera ataques en contra de su gobierno. Nos atacan como ni... Yo creo que yo hablaba de Pedro Castillo y hablaba... No, ya pasaron la frontera. Mucho más allá, ¿no? Y nos van a seguir atacando más y más para romper la relación entre el gobierno y el pueblo, para derribar el gobierno. El presidente se refirió a Manuel Alberto Casanova, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien fue citado a un debate de control político en el Senado de la República por supuestas interceptaciones ilegales a periodistas, oficiales retirados de la fuerza pública e integrantes de la oposición. El director del Departamento Nacional de Inteligencia es un estudiante, acabó su carrera de filosofía en una universidad en Frankfurt, Alemania. Creo que es el primer gobierno que pone un filósofo que estudió en Alemania a dirigir la inteligencia. Todavía creen que un filósofo estudiado en Alemania puede interceptar televisión, puede interceptar teléfonos y cosas de eso. El presidente puntualizó que lo quieren tumbar de su gobierno. Uno de los agentes de la Dijín, presuntamente involucrado en las chuzadas a las empleadas de Laura Sarabia, fue a interrogatorio, mientras que el abogado Miguel Ángel del Río no asistió, al igual que el coronel Carlos Feria, jefe de Casa Militar de la Presidencia de la República. Estos dos últimos citados a indagación por la muerte del coronel Oscar Dávila. El capitán de la Dijín, Carlos Correa, es uno de los investigadores que la Fiscalía vinculó al caso de las chuzadas. Hoy fue citado a rendir indagatoria, pero el uniformado hizo uso de su derecho a guardar silencio. El abogado Miguel Ángel del Río, quien también estaba convocado, envió una comunicación diciendo que no asistiría porque la relación que tuvo con el fallecido coronel Dávila fue profesional amparada por la ley, mientras que el coronel Carlos Feria está con el presidente en viaje oficial en Alemania. Para el 20 y 21 de junio la Fiscalía citó al coronel Feria de nuevo y dos uniformados más por el posible uso irregular del polígrafo al servicio de la Presidencia de la República, así como al esposo de Laura Sarabia y dos funcionarios asignados a su esquema de seguridad. Mientras que Laura Sarabia deberá asistir el jueves 22 de junio por el caso de la pérdida de un dinero en su casa. El siguiente día, viernes 23, la Fiscalía espera recibir el testimonio del embajador Armando Benedetti para que precise y explique varias afirmaciones suyas que dan cuenta de una presunta financiación ilegal de la campaña política del presidente de la República, Gustavo Petro. Las recientes revelaciones de la revista Semana iniciaron un debate entre algunos periodistas sobre las fuentes anónimas y reservadas en el oficio. Consultamos a algunos colegas para saber qué dicen los procedimientos del oficio en estos casos y también para que ustedes tengan acceso a estos debates en contexto. Uno de los debates en torno a la información y las fuentes los dieron los periodistas Olga Bear y Melquisedec Torres. Torres comparó la noticia publicada por Semana con el caso Watergate, a lo que Bear respondió. Ellos nunca publicaron lo que Garganta Profunda les decía, sin corroborar con documentos y fuentes cada dato o pista. Es en este punto donde usted está errado. La fuente anónima era nada más y nada menos que el subdirector del FBI, y ni así publicaron sin corroborar. Torres respondió que la celeridad del mundo digital deja a los periodistas en riesgo de menor rigor, tesis descartada también por Olga Bear. Colega, el menor rigor no debe existir jamás. En la universidad les prohibimos a los futuros periodistas la fuente anónima. Llamamos a los dos periodistas para ahondar en el debate. Olga Bear no pudo atender la llamada y Melquisedec Torres explicó lo que para él es la diferencia entre fuente anónima y otra en reserva. Una
fuente anónima 100%. En este caso no es válida a mi juicio para la práctica periodística. Lo es sí cuando yo conozco la fuente, cuando conozco a la persona a quien me está entregando la información, el documento, la versión sobre un hecho, pero esa persona por razones de seguridad o por otras consideraciones me solicita que su nombre, su identidad, su rostro y su voz incluso no sean revelados a la opinión pública. Recordó que el mecanismo de protección de fuente periodística es constitucional. Esa reserva de la fuente es un mecanismo de protección que la Constitución y la misma Corte han preservado y van a seguir preservando. La abogada y periodista Ana Bejarano explicó en un largo hilo de Twitter algunos puntos de este debate. Destacamos algunos trinos. La recepción de información bajo la reserva de la fuente debe tramitarse conforme a estándares periodísticos altos de verificación y contrastación. La garantía de la fuente reservada no es limitada. El periodista debe encontrar maneras de verificar su versión, especialmente de establecer si su perfil o involucramiento en la historia investigada acredita su dicho y le permite tener acceso a las afirmaciones que hace. Consultamos al maestro de la Fundación Gabo y editor general de La Patria, Fernando Alonso Ramírez. Para él, los datos de las fuentes son apenas el inicio. Te dan un dato, pero tú tienes que arrancar la investigación. A partir de ahí se construye todo el proceso, ¿sí? Y eso es lo que, desgraciadamente, en el periodismo no muchas veces se hace bien. El editor de La Patria recuerda que las fuentes suelen tener siempre un interés detrás. Yo considero que todos los que nos buscan como periodistas tienen un interés altruista o pernicioso o para dañar a alguien, siempre lo tienen. Entonces nosotros al final somos unos idiotas útiles de quienes nos buscan, pero de nosotros depende ser o más idiotas o más útiles. El Consultorio de Ética de la Fundación Gabo ha publicado artículos como este sobre el tema y explica lo siguiente. Entre las fuentes alternas que deben ser consultadas, los códigos éticos señalan en primer lugar a la persona acusada en el documento escrito o visual. Ella tiene el derecho de dar su versión antes de cualquier publicación de la acusación y es deber de la justicia ofrecerle esa posibilidad. Recuerda la Fundación Gabo que el papel del periodista no es el de un juez ni el de un investigador judicial y por tanto debe abstenerse de emitir juicio alguno. Último minuto, RTVC Noticias. Atención, hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia contra 19 congresistas del Partido Liberal. ¿De qué se trata, Juan Carlos Giraldo? Detalles. Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha ordenado una indagación preliminar en contra de 19 congresistas del Partido Liberal que supuestamente habrían entregado puestos en el Fondo Nacional del Ahorro. Al momento, el alto tribunal no ha divulgado en contra de quiénes es esta indagación preliminar. Lo que sí se sabe es que es por una denuncia de Enrique Gómez, quien había manifestado ya a la Corte Suprema de Justicia de la existencia de supuestas peticiones de los congresistas para contratar de manera directa a personas cercanas al partido en el Fondo Nacional del Ahorro. Los congresistas deberán rendir versión libre ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La Comisión Séptima de Cámara aprobó la ponencia positiva de la reforma laboral. ¿Cómo fue el debate, Juan Carlos González? Buenas noches. Daniela, televidentes, muy buenas noches. Pues fue un debate bastante discutido en la Comisión Séptima de la Cámara para revivir y dejar con oxígeno la reforma laboral que estaba muy cerca al ser archivada y podía hundirse esta gran iniciativa que había radicado el Gobierno Nacional y el Legislativo. Hicieron una jugada para disminuir el quórum. Normalmente esta comisión tiene 21 congresistas, se redujo el quórum a 17 para poder obviamente estudiar la ponencia positiva. Luego de 3 intentos fallidos por falta de quórum, se logró debatir la reforma laboral. Al inicio de la jornada, solo 10 representantes llegaron a la Comisión Séptima de la Cámara de los 21 que la componen, y fue con la presencia de Jorge Quevedo del Partido Conservador que se logró el quórum necesario para votar los impedimentos. Sin embargo, Quevedo luego se retiró. Nadie sabe las presiones. Yo he tomado decisiones a veces que la gente señala o que el país señala, algunos señalan
que es de favorecer a una parte o a la otra parte. Esto generó que el Partido Conservador suspendiera de manera inmediata al congresista por hacer presencia en la comisión. Desautorizo, ¿no?, el ingreso de cualquier congresista a votar las reformas laboral y la salud. Y le advertimos anoche y esta mañana que no podía estar dentro de la sesión. Sin embargo, la sesión avanzó con un quórum justo apenas de 11 representantes y se votaron impedimentos para sacar del debate a esos 2 representantes. Durante el debate también se presentó cruce de mensajes entre la oposición y el presidente de la Comisión Séptima. ¿Cuáles son las diferencias entre los impedimentos que votaron de manera negativa y aquellos que votaron de manera positiva? Le agradezco que acuda a ella y la respete, y respete este recinto y respete esta mesa directiva con el tono en el que habla y maltrata a los congresistas. Luego, con el quórum y la presencia de los congresistas, se votó de manera negativa la proposición de archivo de la reforma laboral, pero se aprobó la ponencia positiva sin realizar ningún debate. Las personas que fueron apartadas del debate, ellas solitas se estaban apartando desde hace semanas. La reforma quedó viva y espera la discusión del articulado. Nos hemos propuesto que al año 2026 tendremos 1.700.000 empleos y de ellos para este año la generación y formalización a 354.000 empleos. A tan solo 5 días de que culmine el periodo legislativo, el gobierno nacional pudo sacar adelante la reforma pensional y darle oxígeno a la laboral. Son más de 19 pilotos colombianos que han desaparecido en las selvas de Bolivia, Perú y Brasil, de los cuales se desconoce su paradero y las causas exactas de su desaparición. Hoy en la tercera entrega de este informe especial revelaremos detalles de las investigaciones que se han realizado en Colombia. La Fiscalía General de la Nación maneja 3 hipótesis de estas misteriosas desapariciones: secuestro extorsivo, desaparición forzada y la existencia de un campo de concentración de esclavos en países del Cono Sur. Bien, la última pista que se conoció de 3 de los pilotos perdidos es una fotografía en la que supuestamente vieron a los jóvenes caminando por selvas desconocidas. En esta tercera entrega les detallamos las hipótesis de este misterio que tiene en vilo a más de 19 familias colombianas. En las selvas de Perú y Bolivia desaparecieron hace más de 7 años y medio Néstor Julián Clavijo, Luis Andrés Mujica y Juan Pablo Mujica. También en zona selvática de la frontera entre Paraguay y Brasil, hace 1 año y medio desapareció Felipe. Su búsqueda en esas selvas nunca ha dado resultados. Es como encontrar una aguja en un pajar. Hay una muy berraca que se mete uno por allá y no sabe si uno regresa o no regresa, porque es bastante peligroso el tema. O sea, todos los viajes que hicimos todos fueron casi que imposibles. Nosotros apenas también un día salimos con fotos y todo por las calles a preguntar si los habían visto y todo, pero no, la gente es muy cerrada. Realmente ese lugar la gente es como egoísta, como cerrada. Con sus propios esfuerzos ya agotados y temiendo por sus vidas, decidieron poner las denuncias ante las autoridades locales. Coloqué el denuncio allá en la fiscalía, coloqué el denuncio allá en Perú, fui a la embajada de Colombia allá en Perú con el consulado y coloqué denuncias y hablé con Derechos Humanos, con el Ministerio de Justicia, con los coroneles Lavalle, cuando eso era el que estaba mandando ahí en Perú. De hecho, me faltó hablar con el presidente de Perú. Yo hablé con todo el mundo, les expuse el caso y pues lo mismo, toda la gente, pero es que ese sitio donde se fue a perder, donde lo tienen por allá, ese sitio es muy peligroso, que porque es narcoterrorismo, porque Sendero Luminoso todavía hay un reducto de Sendero Luminoso. Fuimos a unas cárceles con don Néstor, entramos, ahí estaban los 15 muchachos que habían ido la primera vez y que la segunda vez los habían cogido. No sabemos absolutamente nada, si están ahí presos o de dónde es que están, no sabemos nada. Solamente sé que estamos esperando a ver qué. En paralelo, en la Fiscalía de Colombia también se denunciaba la desaparición de los 4 pilotos. La Fiscalía inició una investigación pidiendo información a Perú. Ruega a las autoridades homólogas de Perú
para que se sirvan a auxiliar la recolección de elementos materiales probatorios. Solicitar a la autoridad competente que en ese país haga las veces del Instituto Nacional de Medicina Legal con el fin de señalar si allí se desarrolló alguna necropsia al ciudadano que reposa como víctima, búsqueda que se adelantará a partir de agosto de 2015. Verificar la existencia de la comunidad indígena Parijaro y o comunidad Camantabishi, las cuales presuntamente pueden tener retenido al afectado Néstor Julián Clavijo Villegas. La Fiscalía ha realizado múltiples gestiones para verificar tanto el paradero como lo que sucedió realmente con Julián. En varios de los casos hay similitudes, por ejemplo, la escuela de aviación en la que trabajaron o estudiaron los pilotos en Colombia. Y si echamos para atrás fue cuando el capitán Correa lo convenció y se lo llevó. Y en ese entonces ya estaba de gerente en esta escuela de centauros en Villavicencio. Y él fue el que lo convenció que renunciara aquí en la otra empresa que estaba en Colcharter y que se fuera a trabajar allá a Villavicencio y que hiciera el curso de instructor, y que después de que fuera instructor que él le ayudaba con las salidas y con los viáticos, y que bueno, le pintó pajaritos de oro al muchacho y el muchacho se fue por allá. Renunció acá en Bogotá y se fue para trabajar a Villavicencio. Esa escuela es clave en la investigación y ha sido indagada por la Fiscalía. ¿Por qué todos estos pilotos pertenecen a esa misma escuela de aviación? ¿Por qué esto les está ocurriendo a ellos? ¿Y por qué no hay una respuesta? Siendo las 15 horas del día 9 de diciembre de 2015, se procedió a realizar diligencia de inspección en las instalaciones Escuela de Aviación Centauros Limitada, con el fin de recolectar toda la información que repose referente al señor Néstor Julián Clavijo Villegas. En su investigación, la Fiscalía también ha tomado las declaraciones de personas cercanas a los pilotos desaparecidos. Sin embargo, no ha indagado a las personas que en Perú y Bolivia tuvieron relación con Néstor, Luis Andrés y Juan Pablo. Todas aquellas que tengan relación con los hechos, que por lo menos hayan conocido a Julián en su momento, que sepan de las actividades que estaba realizando Julián para el momento de su desaparición, si tienen alguna conexión precisamente con la escuela de aviación o con el mismo Julián o con las personas que lo tienen retenido. De las solicitudes hechas a las autoridades de Perú y Bolivia, poco se estableció. Sobre el particular se remite, entre otros aspectos, los soportes por medio de los cuales las autoridades peruanas indican que no se encontraron registros relacionados con las consultas de movimientos migratorios, así como las realizadas al Instituto de Medicina Legal, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil y el Instituto Nacional Penitenciario. Y de la supuesta foto en la que se ve en las selvas de Perú a Luis Andrés y a Néstor, solo se supo que era falsa y que se trataba de una extorsión. Pero que necesitaban una plata y necesitaban $100.000, que empezaron como a extorsionarme. Tengo a los pilotos, quiero $100.000, los espero el martes 3 de mayo en Santa Cruz con el dinero. Listo, pero el paso a seguir es que necesitamos un audio de los pilotos o una llamada de ellos para saber que se encuentran bien, y el día que usted dice, ese día tendrá su dinero. El mismo mensaje por escrito le mandaron a Vanessa. Juan Pablo no murió en el accidente aviatorio. Tú sabes que los restos que te entregaron no eran de él. Nosotros sabemos dónde están y sabemos dónde está Luis y Julián. Queremos $100.000 o si no, te aseguro que todos sabrán a qué se dedicaban tus hijos. Pese a la zozobra, las familias de estos jóvenes se aferran a la esperanza y al dicho de supuestos testigos o personas que han conocido en medio de las circunstancias. Una señora me comentó, me dijo que a diario, tiene que venir a este lugar, me dijo, aquí a diario vienen mamás llorando por sus hijos porque siempre se desaparecen, desde los 13 años están desaparecidos. Yo, ¿cómo así? Dijo, es que el Sendero Luminoso está cogiendo fuerza. Secuestran a los jóvenes, a los pilotos los secuestran, cuando cae un avión, lo que sea, ellos salen corriendo, como conocen toda la selva, tienen controlado todo eso, ellos buscan los pilotos, que es lo que más les importa, y los cogen para ellos, para que trabajen para ellos, los esclavizan. Existen versiones de nativos de esas selvas que aseguran que allá existen campos de concentración de esclavos.
Algunas noticias las que hay dicen que lo tiene Sendero Luminoso, que Sendero Luminoso tiene las personas y no las suelta sino hasta que haya un enfrentamiento con el ejército allá. Y si te he puesto a mirar y sí, atrás hay gente, familias de 14, 16 años retenidas por Sendero Luminoso. La investigación de RTBC Noticias estableció que además de estos 4 casos, existen denuncias de desaparición de otros 15 pilotos en diferentes regiones. No los manden a estudiar a Bolivia, nadie responde por esos muchachos. Son muchos los desaparecidos. RTBC Noticias viajó hasta Villavicencio para ponerse en contacto con la Escuela de Aviación Centauros. Sin embargo, no recibimos respuesta sobre la investigación. Mientras este especial estuvo al aire esta semana, hemos recibido denuncias de más familias que viven el mismo drama. Sus hijos pilotos están desaparecidos. Por eso habrá nuevas entregas. Además, la Fiscalía General también se refirió al caso y mañana les estaremos contando qué nos dijo Mateo. Siga usted con más noticias. Fue aplazado el último debate sobre el uso adulto de marihuana en el Senado de la República. Durante el debate se presentó una discusión airada entre 2 senadores del Partido Verde. El proyecto espera ser discutido antes del 20 de junio. Senadores, respetemos el uso de la palabra. El debate transcurría con normalidad hasta que los ánimos se calentaron entre los senadores Inti Asprilla y J.P. Hernández, ambos de la Alianza Verde. Incluso la senadora Angélica Lozano intentó mediar en la confrontación. Según el senador Inti Asprilla, la controversia inició por un insulto del senador Miguel Uribe, a quien su colega J.P. Hernández defendió. El senador Miguel Uribe insulta a nuestro presidente. Yo le digo al presidente que no permita eso, que levante la sesión. El senador J.P. Hernández se solidariza con el senador del Centro Democrático. El presidente del Senado afirmó que no habían garantías para seguir con el debate y levantó la sesión. Eso pues obviamente a generarse ya un acto de agresión verbal entre algunos congresistas, inclusive la oposición empezó a agredir al presidente del Congreso y obviamente ya no habían garantías para continuar en el debate. María José Pizarro, ponente del proyecto de ley, aseguró que situaciones como esta solo buscan aplazar los debates. Se hicieron toda suerte de intentos para hundirlos y finalmente pues yo creo que el presidente actuó en consecuencia. Lo que no se puede permitir aquí es que venga un senador a decir que el presidente es un mañoso y que aquí no suceda absolutamente nada. El debate fue aplazado para mañana a las 8 de la mañana. Millonaria multa tendrá que pagar el consorcio chino a la empresa Metro de Bogotá. Desde el 5 de mayo la multa al día es de 28 millones de pesos. Así lo ordenó un juez. Katy Sánchez, usted tiene más detalles. Hasta que el consorcio chino entregue el 100% de los estudios de detalle de la primera línea del metro, serán sancionados diariamente con una multa económica millonaria. Mientras tanto, la Alcaldía Mayor de Bogotá espera que Metrolínea 1 entregue los estudios de detalle antes que termine el mes de junio del presente año. La empresa Metro de Bogotá ganó la tutela interpuesta por el concesionario Metrolínea 1. El fallo del juez 38 Civil Municipal de Bogotá consideró que la actuación de la empresa Metro en este caso fue razonable y proporcionada. Así las cosas, la empresa china deberá pagar una multa por no presentar completos los estudios y diseños de detalle. Se resolvió declarar el incumplimiento de la sociedad, imponer y hacer efectiva una multa por valor de 812 millones de pesos y declarar ocurrido el siniestro de incumplimiento. Mientras se entregan el 100% de los estudios, avanza el traslado de las redes principales, la construcción del patio taller en Bosa, la cimentación del puente vehicular de la avenida 68 con 1 de mayo y la ejecución de las obras del intercambiador vial de la calle 72.
El Hospital Militar Central entregó un nuevo parte médico sobre el estado de salud de los hermanos Mucutuy. Los niños permanecen en el área de pediatría con una evolución favorable, pese a que aún hay riesgo por déficit nutricional. Un equipo interdisciplinario trabaja para curar algunas enfermedades infecciosas que adquirieron por su permanencia en la selva. La familia materna de los menores rescatados de la selva, los Mucutuy, agradecieron el acompañamiento del gobierno nacional y de todos los colombianos por la atención prestada a los niños. Pidieron también al ICBF que el proceso de restitución de derechos de los menores se haga con plena permanencia cultural de los indígenas. También pidieron privacidad y uso responsable de la información. Postergar cualquier encuentro o visita sin nuestro consentimiento, hasta tanto estén completamente armonizados. Como familia, comunidad y pueblos indígenas nos encargaremos de informar oportunamente el estado de salud espiritual, física y mental de nuestras niñas y niños. Integrantes del Frente 33 de las disidencias de las FARC en norte de Santander inauguraron una vía y un puente en las veredas Barrancas y Chiquinquirá del municipio de Tibú. En las imágenes viralizadas en redes sociales también se observa a un sacerdote bendiciendo la obra. Aún no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades en la región del Catatumbo. La población asistió al lugar mientras hombres armados hacían presencia en el sector. En Antioquia encontraron 2 cuerpos embolsados en 2 sectores distintos del Valle de Aburrá. Las autoridades investigan los hallazgos, si son casos relacionados. Manuel Bastidas, buenas noches, usted tiene la información. Andrea y televidentes, muy buenas noches. Hace pocas horas acaba de confirmar lo que es la Fiscalía y también la Policía Metropolitana el hallazgo del tercer cuerpo, de la misma manera como habíamos confirmado hace otras horas, que se consiguió en Copacabana y también en el municipio de Caldas. Con estos son 10 de los casos en lo que va de año en el departamento antioqueño. Un macabro hecho se registró en las últimas horas en el Valle de Aburrá. Fueron hallados 2 cadáveres en descomposición, el primero en la variante de Caldas, exactamente en el retorno hacia la ciudad de Medellín, y el otro en plena vía pública en jurisdicción de Copacabana. 2 bolsas que se encontraron con partes de cuerpo, realmente en la vereda La Miel, en el municipio de Caldas. En este momento la medicina legal está adelantando las respectivas necropsias para establecer lo que corresponde. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía se encargaron de adelantar el levantamiento de los 2 cuerpos. El de Caldas correspondía a un hombre y el de Copacabana a una mujer. Una vez se verifica, observan un cuerpo sin vida de una persona al parecer de sexo femenino. De inmediato se contactan unidades de policía judicial, quienes realizan inspección técnica cadáver y en el momento se adelantan labores investigativas con el fin de lograr el esclarecimiento de este hecho. Aunque no han sido identificados, las autoridades aún investigan si estas 2 muertes están relacionadas. Autoridades en Nariño confirmaron el desplazamiento de 400 familias en zona rural del municipio de Ricaurte, pertenecientes a la población indígena Agua. Diego Camilo Burgos, periodista de la Radio Nacional, informa. En el departamento de Nariño, en la zona rural del municipio de Ricaurte, se presenta un desplazamiento masivo. Cerca de 400 familias, según lo que han dado a conocer las autoridades, de las cuales 150 ya han llegado al casco urbano de esta población. Lo que la información que se ha recopilado desde los resguardos que se identifican pues entre el ELN, la Nueva Marquetalia y el Frente 30. Eso es lo que les han informado a algunas familias. Por parte de la organización Camaguari se ha dado a conocer que si no hay presencia de las autoridades nacionales en el territorio para garantizar la seguridad, iniciarán a bloquear la vía que conduce desde este municipio hacia la costa pacífica nariñense. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Con un plan candado en la región del Magdalena Medio en el Cesar, las autoridades esperan ubicar a la comerciante Mayra Beltrán, que habría sido secuestrada en el municipio de Pelaya. Más en el Panorama Nacional. Ante el Consejo Nacional del Sistema Universitario Estatal realizado en Armenia, Quindío, la ministra de Educación,
Aurora Vergara, pidió a los directivos que una vez se anuncien los recursos para el financiamiento de las universidades, se haga un trabajo bajo criterios de equidad poblacional y territorial para garantizar el aumento de cobertura y que la oferta llegue a los municipios. En el Huila, el IDEAM pidió a comunidades, autoridades locales y regionales y productores del campo alistarse adecuadamente ante la ola de calor y reducción de agua que implicará el fenómeno del Niño. Toda la producción agropecuaria de la región depende de las condiciones climáticas. Dicho fenómeno traerá temperaturas muy altas y sequía en el segundo semestre de este año. En algunas comunidades del Chocó hay júbilo por la reciente designación de la UNESCO de las áreas protegidas Tribugá, Cupica y Baudó como reservas de la biosfera. Esto tras investigación realizada con varias entidades en acompañamiento de todas las comunidades. Regresamos a Berlín porque hoy el primer mandatario adelantó su agenda oficial en Alemania. Luisa Barberi, ¿qué novedades hay de esta visita de Estado? En la mañana, la agenda del presidente Gustavo Petro inició con un encuentro con colombianos residentes aquí en este país, hablando sobre el tema de la ciudadanía, pues actualmente les toca renunciar a la ciudadanía colombiana para obtener la alemana, por lo que aseguró que mañana, cuando se reúna con el presidente y el canciller, este será el primer punto en la agenda. El presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió en la sede del Instituto Iberoamericano de Berlín con cerca de 500 colombianos residentes en Alemania. El mandatario afirmó que no puede ser que ante una segunda ciudadanía se tenga que renunciar a la ciudadanía de la tierra madre. Me ha sorprendido el que cualquier ciudadano o ciudadana colombiana que quiera ser ciudadano también alemán, por el tiempo, por la historia, por su presencia aquí en este país, tenga que renunciar a la ciudadanía colombiana. Eso no puede ser. El jefe de Estado dijo que este será el primer tema de la agenda mañana cuando se reúna con el presidente y el ministro de ese país. A ningún ciudadano alemán, ciudadana, si quiere o desea ser ciudadano colombiano, se le exige renunciar a la ciudadanía alemana. Así que el derecho a la reciprocidad hay que sostenerlo y defenderlo. El presidente hizo una invitación a los colombianos en Alemania a retornar al país y poner a disposición los saberes adquiridos para trabajar en la producción y exportación de hidrógeno verde que haga frente a la crisis climática mundial. En la tarde, el presidente Gustavo Petro tuvo un almuerzo con presidentes de empresas alemanas de energía, gas, infraestructura y telecomunicaciones y se reunió también con la presidenta del Parlamento alemán, donde hablaron sobre el esfuerzo que está haciendo Colombia para transitar hacia las energías renovables. Mañana, el primer mandatario de los colombianos se reunirá con el presidente y el canciller alemán. Por supuesto, todos los detalles los tendremos en nuestras emisiones y avances informativos en RTVC Noticias. Desde Berlín me despido. Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. La agencia fronteriza europea Frontex aseguró que en la tarde del pasado 13 de junio detectó la embarcación que naufragó frente a costas griegas y cuyo saldo mortal ya se eleva a las 80 víctimas y los 500 desaparecidos. Asegura además que los pasajeros rechazaron la ayuda que se les ofreció, contrario a lo que dice una ONG sobre el caso. Desde el aire, sin siquiera sospecharlo, se tomó esta fotografía que con las horas cobró una relevancia indispensable. Congeló en el tiempo nada menos que los minutos finales de un viaje de Libia a Italia que ahora se llama tragedia. Europa debe trabajar más duro sobre el tráfico de personas. No podemos darnos el lujo de perder más vidas en el mar. La foto es una de las tantas caras, esta vez en costa griega, que adopta el desbordado impulso de arriesgar todo, incluso la vida, con tal de llegar a Europa continental. Un joven empezó a llorar y dijo: necesito a mi madre, necesito a mi madre. Fue un momento muy difícil como enfermera de la Cruz Roja Helénica y como madre. El agua ambienta el esfuerzo de los socorristas griegos de arrancar a la bravía marea vidas o a quienes la perdieron cuando se volcó este barco de pesca abarrotado de egipcios, sirios, pakistaníes, afganos y palestinos.
Esto llama nuestra atención a hacer todo lo posible para garantizar que las personas no elijan estas peligrosas rutas de escape. Las matemáticas no fallan. Si van recuperados 80 cuerpos y se totalizan 104 sobrevivientes rescatados, y la Agencia de Migración de Naciones Unidas, OIM, valora que entre 700 y 750 personas iban a bordo, faltarían casi 500 por ser encontradas. De ahí el apelativo devastador que atribuyen ya a esta nueva tragedia en el agua. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos desde la ciudad de Medellín con buenas noticias, porque comenzamos con ciclismo, el deporte que tanto nos gusta, porque ya hoy se realizó la presentación de los equipos de la Vuelta a Colombia, que se va a comenzar en Casanare. Por eso nosotros inmediatamente nos vamos a Yopal con el experto en todos los deportes en Colombia, con Carlos Julio Guzmán. Muy buenas noches y adelante con todos los detalles. Un abrazo muy fuerte. Lo propio, Vanessa. Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Aquí estamos, Yopal, Casanare, Vuelta a Colombia número 73, 164 deportistas. Prólogo mañana aquí en Yopal, 7.8 kilómetros. El primero en partir, Bernardo Suaza, a las 9:30, y a las 12:14 el actual campeón Fabio Duarte. Hoy, primer evento de protocolo, presentación de equipos. Los 25 equipos, 164 corredores cumplieron con este protocolo. Pasar a la escena principal, responder la aclamación del público y saludar a la familia del ciclismo colombiano. Etapas duras, bastante duras, la verdad que tuvimos la oportunidad de hacer el recorrido de las etapas, créame que son 5 llegadas en alta bastante fuertes. Recientemente, por un accidente en la Vuelta al Valle, perdió el título en el último día, pero es un gran candidato para ser líder y ganar las primeras 3 etapas de la Vuelta a Colombia. Se llama Johan Colón. Vengo con la mejor actitud, la mejor disposición, cuento con un excelente equipo, me han apoyado. Desde hace 3 temporadas, este chico de Ventaquemada en el departamento de Boyacá se ha convertido en protagonista. Se llama Andrés Mancipe, es un aspirante serio al título sub-23. Este año he estado subiendo bastante, he estado mejorando mucho la escalada, entonces, bueno, pues, daremos lo mejor para estar bien adelante. Todos los pronósticos apuntan a que Juan Manuel Barbosa del Orgullo Paisa ganará el prólogo mañana y será el primer líder en la Vuelta a Colombia en bicicleta. Una Vuelta a Colombia que sin duda estará llena de grandes sorpresas para nosotros, mi primer Vuelta a Colombia. Vengo con gran motivación, buenas sensaciones. El último en partir en el prólogo, el actual campeón Fabio Duarte, a las 12 del día, 14 minutos. Una diferencia con ustedes y con RTVC Noticias del técnico de Colombia en ruta, Carlos Mario Jaramillo. Las noticias centroamericanos y del Caribe en San Salvador en 15 días. Aquí está la explicación de Carlos Mario. En los hombres, Miguel Ángel López y Walter Vargas. Y en las damas, Diana Peñuela y Cérica Gulumá. Entonces estaremos viajando el día 2 a Salvador para juntarnos allá con los corredores que corren pista, que van a ser Brian Sánchez y Nelson Soto en hombres, y en damas entra Andrea Alzate y Lina Rojas. Mañana, por supuesto, aquí en RTVC Noticias, todo sobre la Vuelta a Colombia en bicicleta. Más noticias, por supuesto, en la capital colombiana. Compañeros, adelante y buenas noches. Les doy la bienvenida con esto que se llama Niebla, porque hay buenas noticias para la casa RTVC. Resulta que el documental Páramos, el país de las nieblas, que es de Señal Colombia, está nominado a los premios Gabriel García Márquez de la Fundación para el Nuevo Periodismo, o sea, los premios GAO.
y es que, bueno, además de que es un reconocimiento muy importante, no es para menos, porque resulta que esto se ocupa de un tema que a nosotros nos afecta directamente. El 60% de los páramos del mundo están en Colombia, en las 3 cordilleras y en el Cocuy. Entonces, lo que hizo el equipo de este documental es escoger 6 de los más de 35 que hay e ir a recorrerlos para contarnos los problemas que hay en cada uno de ellos, así como las virtudes. Para empezar, les voy a mostrar un fragmento y que ustedes se vayan antojando. Lo que queremos es que en la zona de páramo delimitada no quede ni una sola mina. Cuando yo les hablaba de problemas que hay, es que, por ejemplo, en el Almorzadero, que es uno de los páramos que ellos eligieron, hay un montón de cóndores, que suena muy bonito, un páramo con cóndor, porque uno suele romantizar el páramo, ¿no? La neblina, el frailejón Ernesto Pérez, etcétera. Pero esos cóndores se comen las cabras, y entonces para la gente que vive ahí, porque los páramos están habitados y tienen poblaciones, pues eso es todo un problema. Y se han tenido que inventar formas de contrarrestar todo esto para que pues sea un ambiente habitable para todos. Miren otro fragmento de ese documental. No podemos permitir que los páramos sean una fuente de conflicto socioambiental. Otra de las cosas que caracteriza a los páramos colombianos es que ahí habitan pueblos indígenas. Por ejemplo, los Uwa, que están en el Cocuy, estuvieron también siendo parte de este documental. El equipo pasó un tiempo con ellos y nos cuenta cómo viven. Pero para que ustedes no se queden antojados y no digan como, ay, ellos son los únicos que pudieron ir, resulta que una de las virtudes de este documental es que le permite a uno también visitar el resto de los páramos, los más de 35, a través de la digitalidad. Es decir, tienen fotos, tienen videos, uno puede entrar a páramos.co, que es parte del documental, y por ahí visitar el resto. Les voy a mostrar otro fragmento del documental. Oro lo tenemos desde el principio de nuestros días, pegaba a nosotros. Mira, éramos el dorado. Estamos asustados es cuando cambia el hacha y el machete por la retroexcavadora y lo metemos a las selvas y acabamos con todo. Ahí sí. Pues felicitaciones entonces para todo el equipo de producción de este documental, para Señal Colombia, para ustedes que nos ven y hacen que este tipo de reconocimientos sean posibles, y por supuesto que vamos cruzando los dedos para que estas nominaciones nos hagan traer un premio Gabo a la casa RTVC. Ronald Rodríguez, ex subdirector de la UNP, fue imputado por los delitos de tráfico de estupefacientes agravado, concierto para delinquir y peculado por uso, cargos que no aceptó. En la audiencia, la Fiscalía indicó que Ronald Rodríguez al parecer tenía conocimiento pleno y permitía a Manuel Castañeda utilizar las camionetas destinadas para la protección de la UNP para otros fines. Consistente en el transporte de 168 kilogramos de cocaína o de clorhidrato de cocaína, el cual fue incautado en el municipio de Totoro, Cauca, a la altura de la estación de policía, en donde fue capturado en situación de flagrancia el señor Manuel Antonio Castañeda Bernal. Asimismo, la Fiscalía aseguró tener pruebas que el hoy imputado habría alquilado de manera ilegal camionetas de la UNP a un artista musical. Para que Rafael transportara al artista Felipe Peláez, o llamado comúnmente Pipe Peláez, desde el aeropuerto de Bogotá hacia Tunja, Boyacá, en donde usted cobró por ese servicio. La audiencia de medida de aseguramiento se realizará el próximo martes 20 de junio. En la segunda jornada de la convención bancaria, las entidades financieras aseguraron que las tasas de interés continuarán bajando en los próximos meses para dar un alivio al bolsillo de los colombianos. Vamos con Laura Rodríguez. Laura, muy buenas noches. ¿Qué detalles se conocieron? Mateo, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Sí, pues el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, indicó que algunos de los temores de los colombianos tienen que ver con el desempleo, la inseguridad, los altos costos de vida y también las altas tasas de interés, por lo que esperan que con la baja en la inflación las tasas continúen descendiendo.
El presidente de Asobancaria espera que el Banco de la República congele su tasa de intervención en el corto plazo y empiece a bajarla en los próximos meses. Y en la medida en que la política monetaria cambie de subidas, que es lo que vimos durante los últimos 18 meses, a bajadas, que es lo que esperamos durante los próximos 18 meses, de igual manera el sistema financiero va a poder bajar sus tasas de interés. Aunque aseguró que hay estabilidad en el sistema financiero, algunos bancos registraron pérdidas en el primer semestre de este año. En esos momentos salieron varias voces diciendo qué mala movida de los bancos, esto puede ser irresponsable porque están estrangulando los márgenes de intermediación financiera, tenemos los márgenes más bajos de toda Sudamérica y algunos dijeron esto puede ser una mala movida, pero lo que están mostrando las cifras hoy es que fue una medida oportuna. Mencionó que 24 bancos en los últimos meses han bajado las tasas de interés en tarjetas de crédito, en libranza y crédito hipotecario. Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Comercio Exterior señaló que en la pandemia hubo avances en trámites y en los documentos digitales para temas relacionados con las exportaciones. Sin embargo, tan pronto se acabó la pandemia, Colombia volvió al papeleo. El presidente de Analdex manifestó que Colombia tiene camino por trabajar en el canal moderno de comercio electrónico. Y Colombia no está, porque la DIAN dice, yo no tengo facultades para el régimen sancionatorio, entonces no reglamento el comercio electrónico, entonces no podemos participar del canal moderno. También cuestionó la llegada de pequeñas empresas al mercado internacional. Estamos perdiendo oportunidades simplemente por cosas formales, por querer controlar, por no perder el control. Y eso nos va a llevar a perder oportunidades también en todo este tema de relocalización. La viceministra de Desarrollo aseguró que el gobierno tiene una política de reindustrialización muy seria y que sigue las pautas que se están generando a nivel internacional. Que la defensa comercial en este gobierno se hace de una manera muy responsable, con investigaciones serias y evaluando cuándo nuestro sector privado, nuestro sector productivo se está viendo afectado por importaciones masivas que pueden desplazar la oferta local. Indicó que trabajan en una mayor integración de todos los segmentos empresariales, desde las micro hasta las grandes compañías. Y una buena noticia para el bolsillo es que el ministro de Transporte, William Camargo, reveló que los precios del diésel se mantendrán estables al menos por 3 meses más. También indicó que se crearán algunas mesas técnicas junto a los ministerios de Minas y de Hacienda y también sobre el sector de transporte de carga, esto para evaluar las tarifas y también para evaluar medidas del sector. Puntos comunes que nos permitan hacer eficiente esa aplicación tarifaria. Ese compromiso ya está en curso y en el entretanto, así lo acordamos y nos lo planteó el ministro de Hacienda, el valor de combustible se va a mantener estable mientras estas conversaciones avanzan. Eso nos puede tomar 3, 4 meses, 5 meses, dependemos obviamente de una serie de variables macroeconómicas. En 4.164 pesos cerró el precio del dólar, es decir, presenta una disminución de 18 pesos. A $1.87 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 7.000 pesos y llegó a 1.612.000 pesos. La calificadora de riesgo Moody's proyecta que la economía colombiana crecerá 1,5% este año y 2% en 2024. La encuesta del Banco de la República reveló que los agentes del mercado redujeron sus expectativas de inflación para este año de 9,21 a 9,04%. Por vencimiento de términos, el Tribunal Superior de Bogotá le concedió la libertad al exmagistrado Carlos Alberto Vargas Bautista, investigado por ser el presunto jefe de una organización criminal que modificaba fallos en el Tribunal de Cundinamarca. Más hechos del día en un minuto. Entró en rigor la resolución que reglamenta el etiquetado de alimentos. Las empresas tendrán un año para hacer la transición, donde los productos nacionales e importados deberán cumplir con el rotulado nutricional y frontal para que no sean retirados del mercado.
Las autoridades en Bogotá recuperaron el lote de pantalones que le habían robado a un comerciante. Las prendas estaban avaluadas en 700 millones de pesos. Con este operativo, cerca de 100 personas recuperaron su empleo y seguirán con la producción de pantalones. Con apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, la policía inauguró el Grupo Conjunto contra el Crimen Organizado, centro de recopilación, análisis y distribución de información que contribuirá a enfrentar el crimen organizado transnacional en Colombia y la región. La Procuraduría inhabilitó por 13 años a José Manuel Barrera, exgerente de la empresa de aseo de Bucaramanga. Según la entidad, Barrera incurrió en irregularidades en el proceso de contratación de una consultoría. Por ese mismo caso, Rodolfo Hernández fue inhabilitado por 14 años. Perú confirmó la captura de 2 cabecillas de la última facción del grupo terrorista Sendero Luminoso, alias Carlos y Joel, quienes operaban en Ayacucho. A los capturados se les atribuye la muerte de unas 23 personas en 2 ataques armados. Más noticias del mundo a continuación. Esta es la llegada del ciclón Biparjoy a India y Pakistán. La potencia de los vientos ya levanta marejadas ciclónicas a puertas de azotar una línea costera de 325 kilómetros entre los dos países. Unas 150.000 personas ya evacuaron áreas en la ruta prevista de la trayectoria del ciclón, cuyo nombre significa desastre en lengua bengalí. Boris Johnson, el ex primer ministro del Reino Unido, engañó de forma deliberada al Parlamento y a todo el país sobre el caso Partygate, fiestas que habría celebrado durante los confinamientos de la pandemia en su residencia y sede del gobierno. Esa es la conclusión del informe del Comité de Privilegios de los Comunes, que investigó el asunto durante más de un año. Estas imágenes publicadas por el Vaticano y que muestran al Papa Francisco saludando pacientes en el Departamento de Oncología Pediátrica y Neurocirugía Infantil del Hospital Gemelli de Roma hablan de la evolución que el pontífice tiene de la cirugía abdominal que recibió hace 8 días, por lo que el Papa abandonará el hospital el viernes por la mañana. Y seguimos con más información deportiva. La selección Colombia mañana se enfrentará en un partido histórico ante la selección de Irak. Por eso el profesor Néstor Lorenzo ya tiene a todo su equipo listo para enfrentar este duelo. Hoy habló en conferencia de prensa junto a Lucho Díaz y también hablaron de los retos en la Copa América. Ganarla. No, ganarla. Pero no solo los amistosos, también la Copa América de 2024 y el próximo inicio de las eliminatorias en septiembre. Vamos a encontrarnos con los límites lógicos de lo que presenta el fútbol en cada partido, pero nosotros todo lo que planteamos es jugar para ganar. Aunque primero la fecha FIFA y el primer rival, un equipo que viene con un proceso destacado. Pero Irak es un muy buen equipo. De los últimos 6 partidos ganó 4, perdió solo 1 y empató 1, salió campeón del Golfo. Y el técnico argentino espera que una de sus figuras, Luis Díaz, asuma el liderato luego de un buen regreso al Liverpool tras una lesión que lo dejó 4 meses fuera de las canchas. La verdad me motivé muchísimo más, trabajé muchísimo más para obviamente hacer lo que más me gusta, que es jugar al fútbol y poder estar de vuelta acá en la selección. Valencia será el epicentro del primer duelo de Colombia e Irak en su historial de selecciones. Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay 1 millón de cupos para estudiar inglés en modalidad virtual. Y acá les contamos cómo inscribirse. En oportunidades para aprender inglés, vaya a la página sena.territorio.la y dé clic en la pestaña Inglés, donde encontrará los 13 niveles disponibles. Atentos, en la parte derecha de la pantalla está la opción CEP, link que lo remitirá a un examen de inglés para definir el nivel en el que se encuentra el alumno. Tengan presente que el programa cuenta con un instructor que los orientará diariamente para resolver dudas lingüísticas o técnicas. Dé clic en la opción que le interese y seleccione inscribirse. Y mucho ojo, al ser un programa de formación virtual hay flexibilidad de horarios. Los aprendices pueden ingresar las 24 horas del día. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias.
Y hoy es el día de las noticias de la casa de RTVC. Tengo otra que le interesa a muchas personas y es que vamos a estrenar la 5ª temporada de Calimán, que es la radionovela tan popular hace varias décadas que ahorita está al aire por la Radio Nacional de Colombia. Y para hablar también de arte, ya no de RTVC, les cuento que si ustedes son de esos que aprecian los murales que hay en Bogotá y se toman fotos y los disfrutan, pues hay nuevos murales para que ustedes visiten, pero de eso les va a contar Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Cuando el arte llega al vecindario, la comunidad celebra. Algo así ocurre en este caso. RTVC y la Embajada de Estados Unidos tan solo la separa una avenida, donde la vista siempre ha sido 11 muros de cemento. Paisaje opaco que en cuestión de 48 horas dio vida a un espacio lleno de movimiento, donde 10 artistas locales y un estadounidense compartieron sus reflexiones sobre el cambio climático. Aquí lo que vamos a ver son 3 animales que están en peligro de extinción acá en Colombia. Tenemos el loro militar, también tenemos uno de los micos y también la orquídea, que es una de las flores nacionales, o que es la flor nacional. Piezas monumentales que tienen un alto grado de dificultad debido al detalle y la técnica. La idea principal, el mensaje y el color son elementos que no se les escapa de vista a los artistas, porque al final, como toda obra de arte, toma una dimensión simbólica para quienes la aprecian. Sabemos que la mujer es la que da la vida, entonces también es como ese símbolo de esperanza, ¿sí? Como la mirada de que se siente mal, pero todavía hay esperanza. Arte viva en las calles que seguirá sumando nuevas obras en diferentes corredores de la capital, escenarios que brindan la posibilidad de repensar la ciudad y el sentido de pertenencia. Y con arte urbano, graffiti y murales despedimos esta emisión central para hoy. Ustedes, gracias por acompañarnos. Y mañana la cita es al mediodía y también a las 7 de la noche nuevamente con nosotros. Sigan conectados con la programación de Señal Colombia. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central.